Muy buenos días. En el marco del desarrollo del Máster Internacional en Gestión Universitaria, tenemos el gusto de presentar ante ustedes el trabajo de fin de máster. Vamos a desarrollar el tema de la innovación en la universidad, el cual está estructurado por 4 subtemas. El primero corresponde al papel de la universidad en la investigación, desarrollo e innovación. El segundo es la oferta académica. Tenemos el tema 3 que corresponde a la innovación en la selección de personal y el subtema 4, el líder de promotor de la innovación. Empecemos con el primer subtema, el papel de la universidad en investigación, desarrollo e innovación. La universidad es el lugar donde se hace investigación científica y transferencia de conocimiento. Investigar es crear conocimiento. Este subtema lo vamos a desarrollar en 3 etapas. En la primera etapa hablaremos sobre la transformación del modelo de universidad a lo largo de estos tiempos en lo que corresponde a investigación, desarrollo e innovación. En la segunda etapa nos centraremos en la región de Latinoamérica. Hablaremos sobre la panorámica de investigación, cuáles son los principales indicadores que actualmente se están presentando en nuestra región. Y concluiremos con una tercera etapa que corresponde a una propuesta, lineamientos, de cuál debe ser el modelo que debe asumir la universidad. Hemos escuchado hablar en investigación sobre la triple hélice. No es un tema nuevo, es algo que se ha venido desarrollando a lo largo de la transformación de la universidad en el contexto social. La tesis de la triple hélice afirma que la universidad puede desempeñar un papel más importante en la innovación en sociedades cada vez basadas en el conocimiento. La universidad en sus inicios era regulada por el Estado y servía básicamente a una universidad profesionalista que respondía a las exigencias de las empresas y de la industria. Posteriormente, el Estado, universidad y las empresas asumieron su rol protagónico. Sin embargo, esta articulación todavía tenía algunas deficiencias, algunas limitaciones. Y en la triple hélice es cuando se logra incorporar tanto la universidad, el Estado y la empresa. Es aquí cuando se generan las redes trilaterales y las organizaciones híbridas. Tenemos un esquema donde podemos visualizar los modos que vienen a ser la caracterización de cómo ha ido evolucionando la universidad. En el modo 1, más ligado con el rol tradicional de la universidad. Es un modo lineal de innovación, la enseñanza-aprendizaje, la investigación es monodisciplinar y la calidad está establecida por pares. Modo 1 es el perfil de muchas universidades profesionalistas de Latinoamérica. El modo 2 es el conocimiento generado en el contexto de su aplicación. Es un modo en el cual se manifiesta la transdisciplinariedad. Se nota la flexibilidad curricular, la heterogeneidad organizacional, el sentido de responsabilidad social, el control de la calidad está basado en el proceso. El modo 2 es un modelo que busca mejorar la competitividad de la economía y aceptar la regulación por los impactos del mercado. Es el proceso de transición del modo 1 al modo 2 que nos va a llevar a la triple hélice. Del mismo modo, tanto el modo 2 y el modo 1 es lo que generan actualmente el modo 3. Y en el modo 3 ya es el espacio donde coexisten diferentes modelos de conocimientos e innovación. Se acentúa el pluralismo, la diversidad de los modelos, se ingresa en el contexto social, ingresa el ambiente natural. Se inicia un proceso de aprendizaje cruzado entre modelos. El modo 3 es el modelo más innovador. Es un sistema multilateral y multimodal que da inicio a la cuarta hélice con el ingreso del contexto social y a la quinta hélice con el ingreso del contexto social y el ambiente natural. La triple hélice se genera o nace a partir del modo 1, del modo 2, en una evolución del modo 1.
Se notan esfuerzos de articulación entre universidad, empresa y Estado. Aparecen los modelos de redes trilaterales, con la participación de los tres estamentos. Aparecen las organizaciones híbridas, universidad-empresa, universidad-estado, empresa-estado. Estamos hablando todavía de un medio básico de innovación y se genera lo que se llama la economía del conocimiento. La cuádruple hélice o la cuarta hélice es el modelo de la triple hélice, pero se incorpora el contexto social. Se basa en los medios de la comunicación. La sociedad civil toma más relevancia con industrias creativas, cultura, valores, estilos de vida, arte, clases creativas. Aparece lo que llamamos la economía y democracia del conocimiento. La pentahélice o el quíntuple hélice es el modo de la cuarta hélice, pero ya incorporando el ambiente natural. La quíntuple hélice es un modelo donde el medio ambiente o los entornos naturales representan la misma. Se valora el contexto de ambientes naturales de la sociedad y ya en la gestión del conocimiento podríamos hablar de una transición socioecológica. Los modelos paradigmáticos anteriores pueden caracterizarse en el siguiente cuadro de Pasteur. Este cuadro de doble entrada, por un lado vamos a medir el nuevo conocimiento que se genera en cada cuadrante y la aplicación práctica. Podemos notar entonces que en el cuadrante 1 está dirigido a la investigación básica, orientada y aplicada. Tiene mucho peso en la universidad. Se gestiona por proyectos de investigación, desarrollo, integrados en programas de ciencia, tecnología e innovación. El cuadrante 4 se basa en la investigación aplicada, pero se orienta a la innovación, que puede partir de la investigación y desarrollo previa, de forma más o menos estructurada. Aquí el nuevo conocimiento es bajo, pero la aplicación práctica es alta. El cuadrante 3 expresa la investigación e innovación universitaria de alcance más modesto en términos de nuevos conocimientos y de aplicaciones prácticas, pero es importante para la calidad de docencia. Es un cuadrante donde las universidades tienen un bajo generación de nuevo conocimiento y también una baja generación de aplicación práctica. Estaríamos en el modo 1. Y el cuadrante 2 es el que responde al modo 2. Es donde se sigue la tendencia que nos va a llevar al modo 3, con la incorporación del contexto social y el entorno natural, que va a dar espacio luego a los modelos de la cuarta y la quinta hélice. Todos estos cuadrantes coexisten actualmente en diversas regiones de Latinoamérica. Ahora veamos la panorámica regional de Latinoamérica en I+D+I. No es muy alentadora. Por ejemplo, si queremos evaluar cuáles son los indicadores correspondientes a investigadores, número de investigadores en América Latina por cada 1000 miembros de la población activa, notamos que el país más alto en América Latina tiene 3 investigadores por cada 1000 miembros. Sin embargo, en países que trabajan en el modo 2 o en el modo 3, tienen cerca de 16, 15 investigadores por cada 1000 habitantes. ¿Cuál es el gasto en investigación y desarrollo medido por el porcentaje del PBI? Brasil es el más alto en Latinoamérica, con 1.24. El más bajo es Guatemala, con 0.04, Panamá, El Salvador, Perú, Paraguay. Ya observaremos entonces que este gasto, esta inversión, definitivamente va a generar resultados no tan atractivos en lo que se refiere a la investigación. Otro indicador es el número de publicaciones científicas por millón de habitantes. Aquí hay algo curioso, ¿no? Si Brasil es el que más invierte, pero sin embargo tiene menos publicaciones, es por el número de habitantes. Y lógicamente la desigualdad que existe también en la cultura. Chile tiene el mayor número de publicaciones científicas por millón de habitantes, 350. Sin embargo, también tenemos países que tienen 9, 8, 7, 6 publicaciones científicas por millón de habitantes. Eso nuevamente es producto de las políticas y la inversión. Si queremos ver cuál es el estatus de la innovación tecnológica en las 100 principales universidades de América Latina, notamos que Brasil
tiene el más alto índice, cerca de 450 investigaciones científicas en las universidades. Sin embargo, existen países como Panamá, Paraguay, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Perú, que no se aprecia ese indicador. Bien, ¿cuáles son los lineamientos o el modelo de universidad que esperamos? La universidad debe asumir su rol protagónico en cuanto a su compromiso con la sociedad en la solución de problemas. Formar profesionales, desarrollar ciencia y crear tecnología. Preservar y promover diversas expresiones culturales. La interrelación entre la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación cumplen un rol importante en la búsqueda de una sociedad del conocimiento. Debemos identificar los factores claves para la política y gestión de ciencia, tecnología e innovación. Pensar en una sociedad del futuro, construyendo una universidad del presente, aprendiendo de los resultados del pasado. El proceso en la etapa de transformación debe pasar del modo 1 al 2 o al 3 y debe darse a través de la innovación en investigación, desarrollo e innovación. Tenemos un esquema bajo el cual, dentro de un proceso de mejora continua, vemos cómo la planificación debe darse en investigación, desarrollo e innovación, debe ejecutarse a través de la transferencia tecnológica en la sociedad, en las empresas, en las aulas, debe verificarse a través de la enseñanza-aprendizaje de los nuevos profesionales y al final debe haber un proceso de actuación, de retroalimentación. Hemos querido compartir estas breves presentaciones sobre lo que es la innovación en investigación y desarrollo de la universidad. Quiero darle pase a mi compañero, el doctor Heraclio Campana, para que continúe con las presentaciones. Gracias, Jorge. Ahora vamos a presentar el segundo subtema de nuestro trabajo de fin de máster, la oferta académica. Y vamos a abordar los temas de evolución de la oferta académica, la transformación de la oferta académica, la innovación de la oferta académica en programas de grado, posgrado y educación continua. La evolución de la oferta académica está intrínsecamente relacionada con el contexto mundial. Un contexto que se ve influenciado por las exigencias de la globalización, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la comunicación. Por tanto, en este contexto debemos entender que la educación es el medio más eficaz para el desarrollo humano. Estas exigencias hacen que las universidades elaboren nuevos perfiles laborales de las profesiones que actualmente vienen enseñando y de aquellas necesidades de nuevos trabajos que surgen por el desarrollo de su contexto, en un marco de mayor exigencia en la formación profesional. Y por ello, las universidades deben innovar su oferta académica para estar acorde de los avances y tendencias de su contexto. En el año 2020, con la pandemia de la COVID-19, las universidades tuvieron que adaptarse muy rápidamente a estas exigencias, transformando sus enseñanzas en la modalidad presencial a las modalidades semipresenciales y virtuales. En la evolución de la oferta académica hemos identificado hitos y vamos a partir de 1960, que a pesar que ya anteriormente existían universidades que venían prestando servicios en la modalidad a distancia, es en este año que las universidades europeas y americanas inician un proceso abierto en esta modalidad. En los 70 se produce una flexibilización en los procesos de abordar la enseñanza-aprendizaje,
del diseño curricular, de la elaboración de los planes de estudio, introduciéndose materias selectivas en todas las enseñanzas, de manera que este ecosistema permita a los estudiantes ubicar una experiencia curricular que los ayude a resolver sus intereses de formación profesional, respondiendo a su propia vocación. En los años 80, la Organización Mundial del Comercio hace un planteamiento de que la educación como servicio debe ingresar al comercio y que las condiciones en cómo se debe prestar el servicio educativo en los distintos países del mundo debe ser regulado por los estados, de manera que establezcan las condiciones básicas para el funcionamiento de las universidades. En los 90 surge un movimiento muy fuerte por la calidad para resolver la masificación de las universidades, y en el 2000 se presenta un récord histórico entre la oferta y demanda de servicios universitarios con el número de estudiantes matriculados, número que se ha ido incrementando a lo largo de estos años. Y en el 2020, con el surgimiento de la pandemia, las universidades tienen que innovar sus procesos de enseñanza-aprendizaje para transformarlos y convertirlos en semipresenciales y virtuales con el uso de la tecnología. En el caso del Perú, hemos sufrido un proceso muy similar. En 1996 se promulga la Ley de Promoción de la Inversión Privada en la Educación. El efecto que generó esta ley en el Perú es que de pasar de tener 36 universidades entre públicas y privadas, llegamos a 139 universidades en el 2019. Asimismo, la oferta académica sin un control del Estado que asegure la calidad y la formación que responda a los requerimientos y demandas laborales y necesidades de desarrollo del país han generado las siguientes consecuencias. Primero, una gran disparidad en la oferta académica de las mismas titulaciones. Europa ha resuelto esto a través de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. En el caso peruano, esto aún no ha ocurrido. Asimismo, ante este escenario, surge un movimiento por la calidad representada por la finalidad que persigue la educación universitaria y el aseguramiento de la calidad y la acreditación. Se fortalecen los sistemas nacionales de acreditación, así como por mandato judicial del año 2010 se deroga la Ley Universitaria 23.733 y se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, encargada de licenciar, entiéndase, autorizar el funcionamiento de las universidades de manera periódica, así como de sus programas y titulaciones. Luego de la evolución podemos identificar la transformación de la oferta académica y en esa transformación hemos identificado factores claves. Los factores claves que hemos identificado son, primero, la irrupción de las nuevas tecnologías, la irrupción de la inteligencia artificial, de la Big Data, de la realidad aumentada, entre otros, donde los dispositivos inteligentes como los smartphones y otros han permitido a través de la Internet mayor cobertura del servicio educativo. Asimismo, se presenta con mayor nitidez una desigualdad social y económica, marcada por las personas que tienen acceso a la tecnología y las que no la tienen. Y por tanto, para la universidad surgen nuevas demandas de especialización que deben responder para resolver esta desigualdad social y económica que se presenta en el contexto. Una forma que demuestra cómo se ha desarrollado este proceso es la exigencia en la formación de adultos, que en muchos casos por primera vez llegan a la universidad y que tienen que prepararse para responder a las nuevas demandas laborales del contexto. En el caso de las universidades, se responde a través de los propios programas o a través de la educación continua, todo esto en un marco de la innovación y el emprendimiento a nivel mundial. Las consecuencias que ha generado este proceso podemos resumirlas con la necesidad de replantear la oferta académica de la universidad. En el caso peruano, tenemos que crear, al igual que el Espacio Europeo de Educación Superior, un espacio interno donde las titulaciones tengan las mismas materias troncales y las competencias del perfil de egreso adaptadas a la realidad
local, regional y nacional, y también global. Asimismo, debemos pasar de un paradigma centrado en la enseñanza a un paradigma donde lo esencial es el aprendizaje del estudiante. Debemos preguntarnos los maestros qué se lleva un estudiante de mi sesión de clase, de mi experiencia curricular, qué aporta mi experiencia curricular a su perfil de egreso. Por cuanto los saberes previos que ellos traen con la nueva información y la generación de conocimiento debe crear en nuestros estudiantes una nueva categoría cognoscente. Asimismo, es importante la asunción del enfoque de la innovación y el emprendimiento, como lo han hecho la mayoría de universidades del mundo, que ha determinado una formación centrada en la autonomía del ser humano, una autonomía liberadora para que nuestros estudiantes puedan elegir o el empleo dependiente o la generación a través del emprendimiento de su propia empleabilidad. En la innovación de la oferta académica en los programas de grado, de pregrado y de educación continua han sufrido el mismo proceso. Y por tanto, debemos entender a la innovación como la oportunidad y la respuesta que tienen las universidades para atender a las demandas y necesidades de la sociedad. Su oferta académica, por tanto, debe cumplir las dos premisas importantes de la educación, que es formar a la persona para la vida y el trabajo. Y la innovación académica debe tener en el centro a la persona y su contexto, para que ésta responda a las demandas y necesidades de su sociedad, y las mismas deben actualizarse de manera permanente. En las características de este proceso hemos identificado las siguientes. La interdisciplinaridad. Hoy no es posible que se enseñe una profesión desde solo una disciplina. Esta tiene que articularse de manera articulada y secuenciada con otras disciplinas para mejorar las competencias del perfil de egreso de los estudiantes. Tiene que continuar siendo flexible, aprovechando el uso de la tecnología para que dé mayor posibilidad de cobertura y servicios a los estudiantes. Debe continuar adaptándose a los cambios del contexto porque ahora estamos en un cambio permanente. Asimismo, las formas y modalidades de proveer los servicios en programas presenciales y a distancia van a continuar y seguramente van a ir evolucionándose y fortaleciéndose con el tiempo. Y finalmente, una tarea muy urgente que le toca a la universidad es la transformación digital de la práctica docente, de sus procesos y de la misma institución, por cuanto esta adaptación le permitirá continuar en el tiempo. Ahora quiero presentar a Karina Cárdenas Ruiz, que continuará con el subtema número 3 de nuestro trabajo de fin de máster, y por mi parte, muchas gracias. Gracias, Heraclio. Veamos ahora la innovación en la selección de personal. Innovar es tal vez uno de los términos más usados hoy en día. Creo que hay una frase pertinente para este momento: innovar o morir. Las organizaciones como las universidades están en constante revisión de su visión, su razón de ser, sus procesos estratégicos que les permitan sostenerse y crecer en el tiempo. Hoy vamos a ver la innovación en uno de estos procesos, la selección de personal. El contenido que trataremos es la selección de personal como proceso estratégico, herramientas digitales y propuestas de usos. Veamos el primer punto. La selección como proceso estratégico. Como hemos visto, la selección de personal es un proceso que se enfoca en personas y es para personas. Por lo tanto, es un proceso humano. Además, es un proceso que está en constante cambio. Por lo tanto, es un proceso dinámico. Este proceso, ¿qué hace? Tomar una decisión. Una decisión basada en ¿qué? En una serie de herramientas como exámenes, entrevistas, simulaciones, y todas estas herramientas le dan información para que con ella pueda elegir al mejor perfil que aporte valor. ¿A quién? A la organización. Por eso es que
se denomina al proceso de selección de personal como un proceso estratégico en las organizaciones. Pero como todo proceso que tiene que ver con personas, no podemos dejar de observar aspectos éticos, como por ejemplo tener el cuidado de que los instrumentos y las herramientas tengan validez y confiabilidad, tener el cuidado de mantener un trato amable, un trato profesional, con respeto, que seamos capaces de rectificar en el momento que corresponda y también de retroalimentar a quienes participan en este proceso. Veamos ahora el punto 2, herramientas digitales. La velocidad de los cambios en el mundo nos lleva a una inminente reinvención y transformación, y el proceso de selección no escapa a ello. Para esto necesitamos definitivamente el uso de la tecnología. Veamos algunos propósitos al usar estas herramientas tecnológicas. Acortar tiempos para lograr una mayor agilidad. Innovar los procesos pensando en los nuevos perfiles de los candidatos y las nuevas necesidades de las organizaciones. También alcanzar un alto grado de emparejamiento entre el perfil del puesto y el candidato que tenemos que está aplicando para este puesto. Y por último, aportar valor. Ahora veamos algunas herramientas. La primera es la inteligencia artificial. Esta es una herramienta que nos va a permitir procesar grandes cantidades de datos y acelerar la búsqueda de información de nuestros candidatos y algo muy importante, depurar esta información de manera rápida, acortando de esta forma tiempos, evitando sesgos, y esto nos lleva a tener un proceso ágil. Tenemos otra herramienta que es el Big Data. Hoy en día se generan impresionantes volúmenes de información. Entonces, el Big Data nos permite manejar estos volúmenes de información extrayendo los datos de manera confiable para luego analizar estos datos y utilizar toda esta información para poder seleccionar la información que necesitamos del candidato. Tenemos el video currículo que nos permite obtener información de las experiencias laborales, los conocimientos, los intereses de nuestros candidatos y con ventajas como se genera esto en un espacio neutro, se acortan distancias geográficas y todo ello nos aporta con nuevos inputs del candidato. Luego tenemos la gamificación, que es una herramienta que combina escenarios lúdicos con entornos de la realidad del trabajo. Y en esta situación es que observamos al candidato, ya sea en vivo, en línea, y a partir de allí se obtiene información de sus capacidades, habilidades, motivaciones, necesidades, y todo ello nos permite conocer mejor a este candidato y poder elegir mejor el perfil que necesita nuestra institución. Tenemos la herramienta de la referencia digital, que no es otra cosa que la huella que vamos dejando en nuestras redes sociales. El informe de Talento Conecta 2019 nos reporta que el 81% de las organizaciones reconocen consultar las redes sociales cuando están buscando un candidato. ¿Y cuáles son estas redes en las que más buscamos a los candidatos? En el Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Otra herramienta es la videoentrevista. Esta videoentrevista puede ser sincrónica en tiempo real o asincrónica, dejando preguntas estructuradas al candidato y él nos hace llegar su videoentrevista. Todo esto dentro de un marco de confidencialidad. Esta es una herramienta de muy bajo costo que acorta nuevamente distancias geográficas y nos va a dar mayor información para análisis y conocimiento del candidato. Tenemos una última herramienta que es la neurotecnología. Esta herramienta, ¿qué hace? Estudia la conducta humana de las reacciones
físicas y biológicas que se suceden en el cerebro. Y a partir de esta información vamos a poder conocer las emociones que despierta en un candidato un determinado puesto de trabajo. Algunos dicen que se puede llegar a conocer la pasión con la que puede desenvolverse en un determinado puesto un trabajador. Entonces, esta herramienta tiene rigor científico, imparcialidad de los resultados y nos ayuda a manejar mejor los márgenes para la adecuación del candidato al puesto. Estas son las herramientas que quiero presentarles ahora y ahora nos vamos al punto número 3. Propuestas de uso. Para ello he escogido la selección del personal docente. ¿Qué herramientas les proponemos aquí? 6. El video CV, la videoentrevista, inteligencia artificial, referencia digital, el Big Data y la gamificación. El video CV, ¿para qué nos va a usar? Para la presentación del candidato docente. Es una información previa para que nosotros podamos ir conociéndolo antes de que llegue a la entrevista. La videoentrevista puede ser sincrónica para conocer su metodología, su pedagogía, y la asincrónica para que nos envíe su clase modelo. La inteligencia artificial, ¿cómo lo usaríamos? Para evaluar los patrones conductuales. ¿A través de qué? De un software de reconocimiento facial. Luego tenemos la referencia digital, que nos va a permitir conocer la reputación en redes de nuestro candidato docente. También nos permite conocer las referencias legales como judiciales, policiales, penales, así como también las referencias de grados, títulos y especialidades. También tenemos el Big Data, que nos va a permitir evaluar si el candidato cumple con el perfil ideal establecido. ¿Cómo la construimos? A partir de tener el perfil del docente ideal, luego alimentar la base de datos con información histórica y con ello crear un modelo predictivo del postulante docente. Finalmente tenemos la gamificación. La gamificación, ¿qué nos va a hacer? ¿En qué nos va a ayudar? Para establecer escenarios en los que se va a desarrollar el docente, como por ejemplo un aula de clases y se le ponen allí una serie de situaciones que él va a tener que gestionar y resolver. Y a partir de ello vamos a poder evaluar también al docente. Estas son las herramientas que bien podrían usarse las 6 en un proceso de selección docente o alguna de ellas. Finalmente, quiero dejarlos con un mensaje. En tiempos de cambio, personas, procesos y organizaciones innovadoras. Muchísimas gracias. Esta es información que he querido transmitirles en esta breve presentación sobre la innovación en la selección de personal. Ahora le doy pase a mi compañera Verónica Calderón. Gracias, Karina, por la presentación. ¿Cómo están, amigos? Me corresponde trabajar con ustedes el tema referido a líder como promotor de la innovación. Los contenidos han sido establecidos como parte número 1, liderazgo e innovación, segundo, genio colectivo y para terminar, ecosistema universitario innovador. Liderazgo e innovación. Introducirnos en el tema del liderazgo y la innovación supone claramente analizar la dinámica actual de las organizaciones y en particular de la universidad, institución de tantos siglos y quizás por ello con un mayor riesgo de conservar tradicionales formas de gestión que a la postre pudieran impactar negativamente en el ejercicio de su rol social mediante una acción más innovadora. La administración moderna incorporó entre sus bases epistemológicas los aportes del enfoque de sistemas. Desde esta perspectiva, una organización la debemos entender como un sistema abierto, es decir, en interacción permanente con su ambiente, en donde existen otros sistemas y en la que sus componentes internos y sus sistemas están en permanente interacción.
Quiere decir entonces que las organizaciones en tantos sistemas abiertos no se mantienen al margen de la dinámica en la que se desarrollan. ¿Qué ocurre entonces en ese llamado entorno, en ese llamado contexto? Pues diremos que desde la década de los 80, lo que probablemente se ha convertido en un rasgo distintivo de ese entorno es el avance tecnológico, digital y el impulso que impulsó grandes transformaciones, así como la globalización. Todos estos han significado acelerados cambios, ¿no? en el entorno donde se mueven las organizaciones. El cambio regularmente se asocia a incertidumbre, pero cuando la incertidumbre en realidad se convierte en una constante, entonces necesitamos que las organizaciones fortalezcan su capacidad para mirar a largo plazo, planificando y gestionando su accionar, visionando un futuro siempre dinámico en el que la incertidumbre casi siempre va a estar presente y con ello y con todo ello, la organización tendrá que buscar el modo de mantener su competitividad y su vigencia. Gaviña, en 1995, decía que el futuro supone lidiar precisamente con la incertidumbre y nos planteaba algunas formas en las que solemos lidiar con ella. La primera de ellas es esperar pasivamente y, bueno, vienen las circunstancias y soporto y veo a ver qué ocurre. La segunda es reaccionar frente a alguna acción cambiante. Y la tercera es ser previsor, avisorar y prepararse. Pero una cuarta posibilidad y de mucho mayor desarrollo es crear y provocar los cambios. Eso para ir en la ruta de un crecimiento como organización, un desarrollo de la organización a través de lo que ya denominaríamos una verdadera innovación. En esta postura de construcción, en esta postura de innovación, diremos que no podemos conseguirla con acciones aisladas. Se requiere de una movilización de esfuerzos y de inteligencia colectiva que atraviese toda la organización, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Vale la pena entonces preguntarnos qué conducción necesita una organización para que sea capaz no solo de mantenerse, sino de desarrollarse de manera sostenible. Existe abundancia de resultados, de revisiones de investigaciones que dan cuenta que la innovación es favorecida a la luz de un liderazgo participativo, democrático y transformacional. ¿Qué destaca de este tipo de liderazgo? Pues destaca una visión a largo plazo, así como cualidades y habilidades para lograr vinculación cuidadosa y ética entre los miembros de los equipos. Destaca el que es capaz de motivar para alcanzar objetivos y metas desafiantes, impulsar el salir de lo rutinario y estimular precisamente la creación y los aportes de los miembros. Entonces, si pretendemos que una universidad instale la cultura de la innovación, lo que quiere decir crear y accionar colectivamente, requerimos que el equipo de gestores vaya en la línea de un ejercicio descrito como liderazgo transformacional. Veremos ahora la segunda parte denominado el genio colectivo para innovar. El genio colectivo es el título de una obra de coautoría de Linda Hill, una docente universitaria, antropóloga, que junto con otros investigadores entrevistaron a CEOs de varias de las empresas más innovadoras y reconocidas como tal a nivel mundial. Ellos encontraron interesantes resultados. El más destacado es aquel que menciona que promover la innovación no es definitivamente impulsar
a individuos, ¿no?, en la tarea de realizar o crear nuevas propuestas. Esto no es compatible con una innovación sostenible en una organización. De lo que se trata es de crear comunidad, pero el hecho de crear un sentido de comunidad tampoco supone un acuerdo permanente. No funciona el tema como una orquesta dirigida por un director con acordes totales. Hill manifiesta que la innovación precisamente es una tarea no lineal, capaz de producir incluso tensiones. Por eso decimos acá, no al acuerdo inicial, sí al acuerdo final. Porque de lo que se trata es incluso de una necesidad de no evitar los desacuerdos. Al contrario, es fomentar el debate, la confrontación de ideas. Y cierto es que estos momentos pueden significar elevar las tensiones. Y precisamente el rol del líder será lograr manejar esos momentos, ¿no?, permitir el ensayo y el error. Permitir el ensayo y el error que supone incorporar esa cuota de incertidumbre. Y es cierto, pero ello justamente puede ser incluso una fuente de motivación para los equipos. Por tanto, experimentar, actuar y evaluar resultados son parte de la dinámica innovadora. Crear ese fuerte sentido de comunidad de que hablábamos implica conseguir que el equipo comparta un propósito, valores y lo que llamamos reglas básicas de convivencia. Y para hacer algunas precisiones diríamos que entre los recursos a utilizar se cuenta aquello que tiene que ver con propiciar discusiones, participación en laboratorios. Muy importante el inducir a la reflexión a los miembros. Qué importante que cada uno pueda reflexionar acerca de cuál es la razón de ser, de estar ahí, qué significado tiene su rol dentro de la organización, reconocer la historia de la organización. En suma, conducir al equipo a que valoren su tarea. Otro de los recursos necesarios por parte del líder es lograr centrar el debate y lograr centrar el debate de manera objetiva. Nunca referirlo a la personalidad del oponente. Se trata de involucrar a todos. Probablemente del que al margen se sitúe, quizás existan las mejores ideas y propuestas para impulsar al grupo a seguir creciendo. Todo ello se soporta en una estructura flexible y más horizontal. Una estructura flexible y más horizontal que fomente la confianza recíproca y que en consecuencia genere compromisos. El ecosistema universitario innovador. Encontramos que Mališković mencionaba que contar con una estructura de un ecosistema de innovación supone la presencia de tres comunidades. Una, la comunidad de investigación, la comunidad de desarrollo y la comunidad de aplicación. Estas tres comunidades deben contar con una estructura de apoyo entre las cuales se cuenta precisamente el liderazgo en la organización del estilo que hemos estado mencionando, fuentes de financiamiento, políticas diseñadas y normadas, escritas y comunicadas, y muy importante la generación de una cultura para la innovación, sabiendo que todos estos elementos están y se hacen posible con la participación de individuos que traen a ese ecosistema actuaciones y capacidades que son que traen de base las creencias y motivaciones de esos individuos. En relación directa a la realidad de la universidad y desde una visión integral, el ecosistema universitario como tal
debe entendérsele con límites permeables, abiertos a la incorporación de otros participantes, ciertamente ajenos al ámbito propiamente universitario, pero que pueden contribuir a su evolución. Entre ellos, pues, las empresas, el mercado, la comunidad, el Estado y las instituciones que lo representan. En tanto, internamente se configuran ecosistemas relacionados a cada una de las funciones de la universidad, que al mismo tiempo interactúan, co-crean y coevolucionan. Finalmente, hablando de una universidad innovadora. Una universidad innovadora requiere plantear un modelo de gestión en la que la interconexión sea central. Se concibe una universidad innovadora como un organismo complejo e inteligente, capaz de innovarse y de desarrollar un pensamiento sistémico. En suma, un organismo vivo que actúa, que comete fallos y se regula. Instrumentalizar todo ello requiere de un sistema de información y comunicación que logre conectar a todos los actores de la institución. Para terminar, diremos que la acción de la gestión universitaria debe llevarla a abordar no siempre lo urgente, sino y sobre todo lo importante. Bien, y las conclusiones a las que ha llegado mi equipo de trabajo son las siguientes. El papel de la universidad en investigación, desarrollo e innovación se ha visto influenciado por la transformación de diversos modelos y su adecuación al contexto, coexistiendo actualmente modelos implementados en las universidades adaptados a la región, a políticas de gobierno en ciencia, tecnología e innovación, y a la inversión y desarrollo de capital humano. El proceso de innovación demanda universidades que articulen la I+D+I desde la formación del profesional y que se comprometan con una nueva visión de sociedad, que respondan a sus necesidades y exigencias. La universidad tiene como misión estratégica aportar al desarrollo y el bienestar de la sociedad. La innovación de su oferta académica y la adecuación de su propuesta formativa responden, por tanto, a las demandas sociales y laborales, producto del desarrollo tecnológico y científico y por contingencias como la COVID-19 en el marco del contexto de transformaciones en el ámbito nacional y mundial. La selección de personal es un proceso dinámico y estratégico mediante el cual se incorporan los perfiles idóneos que aporten valor diferenciador a las organizaciones. Para lograrlo, se hace uso de herramientas tecnológicas. La conformación de un ecosistema universitario innovador va de la mano del ejercicio de liderazgos que hagan viable un clima para la reflexión y acción. La labor del líder es crear las condiciones para que emerja esa inteligencia o genio colectivo, fortaleciendo un sentido de comunidad, a través de estrategias que permitan e incluso incentiven una inicial discrepancia y confrontación de ideas, así como el ensayo y el error, en un ambiente de respeto y confianza que lleve a sus miembros al compromiso para la acción transformadora. Les agradezco a cada uno de ustedes por su atención y les hacemos llegar desde Perú un abrazo fraterno. Amigos, Migu.